los hechos y sucesos que influyen en la vida de todos nosotros y que requieren, por consiguiente, de su atención y participación. Llámenos ahora 2-468-427. Gracias, televidentes y oyentes de La Voz de la Gente. Este es un jueves económico. Es un jueves que topa un tema que debería ser tema cimental, central, preponderante en el corazón y en la cabeza de los ecuatorianos. Muchos nos dan de comer política y de la política no come nadie. Solamente en este país se venden ilusiones a través de una asamblea constituyente, de una nueva carta magna y de las broncas y dimes y diretes de la política. Esto lo único que ha dicho es empobrecernos más. Es la economía de lo cual dependemos. Para seguir hablando de ello, está aquí Abelardo Pachano, conocido articulista, catedrático universitario, es gerente del Banco Central, ministro de Estado varias veces en el tema económico y un analista que siempre está orientando sobre estos temas fundamentales para los ecuatorianos. Abelardo, bienvenido, buenos días. A ver. Gracias, Marcelo. Tenemos 5 meses, un semestre del gobierno del economista Correa, hombre al cual yo personalmente respeto, un hombre inteligente, bien intencionado, profesional de la economía. Pero me resulta paradójico, Abelardo, que en 6 meses de gobierno de este economista, las cifras, ¿no es cierto?, que representan sanidad o enfermedad de la economía se hayan venido para abajo, especialmente si las comparamos con Perú y Colombia. ¿Por qué razón ha pasado esto? ¿Y qué significa si esto no se corrige? Gracias, Marcelo, por la invitación. La verdad es que a la economía hay que tratarla con cuidado, hay que cultivarla. A la economía hay que promoverla. Los seres humanos, igual que la economía, requieren de motivaciones para poder llevar adelante sus gestiones. Y cuando uno la maltrata, realmente uno va a cosechar amarguras en lugar de tener como cosecha bienestar. ¿Crees que ha habido maltrato a la economía en este último trecho? Claro. ¿En qué ha consistido ese maltrato? Mira, la economía moderna, la economía del siglo XXI, la economía del futuro es una economía que exige un tratamiento permanentemente cuidadoso al trabajador, al empresario. Si uno maltrata cualquiera de estos dos elementos de la economía y de la sociedad, no tiene posibilidad de concertar acciones que vayan en beneficio de la colectividad. Me parece que hay un tercer pilar. Coincido contigo, Abelardo, que el trabajador por un lado, lo social preponderante, el empresario, el creador de fuentes de empleo, el hacedor de riqueza, los dos pilares. Pero hay un tercero que está muy bien tratado, el Estado. Maltratado. ¿Por qué? Y está maltratado el Estado porque dentro de la organización de nuestra sociedad, el gran representante nuestro, el que debería cuidar por porque se cumplan nuestros derechos y llevarnos a que cumplamos de nuestra parte con las obligaciones que tenemos por la colectividad, no está cumpliendo con sus obligaciones. El Estado ecuatoriano debería representarnos y cumplir con la función de capitalizarle al ser humano, de ofrecerle educación de primera, de ofrecerle una educación competitiva, de ofrecernos un sistema de salud digno, de un sistema de salud eficiente, de un sistema de previsión social y de fondos de pensiones que sea seguro para todos los ecuatorianos. ¿Por qué te decía, Abelardo, que en este trípode fundamental que hace la economía de cualquier sociedad, Estado, empresarios, inversionistas, empleadores y trabajadores, el Estado está siendo bien tratado? Porque veo un afán en el actual gobierno de concentrar demasiadas potestades, demasiados recursos, demasiadas decisiones en el Estado. Y eso lo veo como un automimo, no sé si del Estado o del gobierno. Con lo cual se descuida que la relación trabajador, empresario y Estado sea equilibrada. En toda sociedad moderna, toda sociedad exitosa que tiene una organización en donde el equilibrio en la relación del inversionista, el trabajador y el Estado se la cuida de manera permanente. El Estado no se mete en el campo de la actividad privada. No permite, obviamente, que en la actividad privada hayan abusos.
de que el sistema de mercado sea un sistema de mercado competitivo, eficiente, que cumpla dos grandes objetivos: que promueva inversión privada para que se genere empleo digno, y dos, y que ofrezca productos que sean de buena calidad y altamente competitivos. De buena calidad y altamente competitivos. En ese sentido, el Estado lo que tiene es el papel de ser el regulador de un mercado que vaya en esa dirección. Pero por el otro lado, el Estado también tiene que ofrecerle a ese trabajador una capacitación que le permita ser competitivo con lo que demanda el inversionista, el mundo moderno. Y además garantías. Por supuesto, y eso no lo está cumpliendo. Si nosotros acaparamos, si tratamos de que el Estado sea mucho más, ¿qué diría?, ampuloso, y que cubra más actividades en desmedro del equilibrio de los tres grandes elementos, lo único que estamos haciendo es que esos tres pilares no estén debidamente equilibrados. A ti, Abelardo, ¿no te preocupa algo de concepto que estamos oyendo mucho en el actual gobierno? Y es esta frase, la larga noche neoliberal. El equilibrio que acabas de expresar, un equilibrio entre el Estado regulador, que no interviene en las actividades económicas, que protege al trabajador, que estimula al productor, ese Estado que es un gran vigilante y nada más, ese Estado equilibrado que establece una armonía de estos tres pilares, es llamado este equilibrio por el gobierno del presidente Correa como la larga noche neoliberal. Yo me pregunto, Abelardo, noche neoliberal cuando el petróleo está en manos del Estado, las telecomunicaciones en manos del Estado, la educación en manos del Estado, el seguro social y previsional en manos del Estado. ¿De qué larga noche neoliberal estamos hablando en el Ecuador? Pero se habla de esto. El equilibrio que te acabo de oír ha sido calificado como larga noche neoliberal, Abelardo. ¿No te preocupa eso? A mí me preocupa, claro, ese tipo de declaraciones, Marcelo, porque desfiguran, y no solo que desfiguran, sino que desconciertan y desinforman a la colectividad. En el Ecuador, ¿de qué neoliberalismo hablamos? Tus reflexiones las comparto plenamente. Cuando a uno le dicen estamos saliendo de una larga noche neoliberal, es obligación de quien está haciendo una declaración de esa naturaleza sustentarla y decirla. Bueno, y si estamos saliendo de esto, ¿qué es lo que le estamos ofreciendo? Porque hoy día se habla de que vamos a buscar una nueva organización económica que cambie el sistema acumulativo de capital. Y cuando yo escucho estas cosas digo, ¿y esto qué es? ¿Qué me están diciendo atrás de esto? ¿Acaso están diciendo que no va a haber una economía de mercado? ¿Acaso me están diciendo que vamos a regresar a las etapas superadas de una economía en donde el Estado impone las condiciones? Abelardo Pachar es un hombre culto, más allá de buen economista. Hombre culto y todo. Me permito una herejía contigo, Abelardo. Romper con el proceso acumulativo de capital, tú encuentras esa frase en 1848 en el Manifiesto Comunista de Carlos Marx, por si acaso. Por supuesto, no, claro, por supuesto, pero aún en el plano en que uno pueda decir, yo voy a buscar un nuevo sistema de acumulación de capital, tiene que decir cuál es el sistema que voy a buscar, porque Marx fue realmente un gran innovador, un pensador profundo que cuestionó la organización político-económica del siglo XIX y que dijo, aquí estamos con un problema severo y tenemos que cambiar la estructura, y propuso una nueva estructura que se ejecutó a lo largo del siglo XX y que fracasó a finales del siglo XX, que demostró que el sistema político y económico de un Estado que dirija y controle todo, en donde no hay democracia, en donde no hay libertades y en donde el Estado es el que determina exactamente las cosas que se deben hacer y no se deben hacer. Donde no hay inversionistas y hay trabajadores de muy mala calidad. Y donde el Estado hace todo, donde el Estado hace absolutamente todo, fracasó. Y lo único que tenemos hoy en el mundo actual, lo único que funciona en el mundo actual, es un sistema democrático en lo político, que respeta las libertades de los seres humanos, que hace que en las sociedades florezcan con la creatividad, que sean sociedades alegres desde el punto de vista de la realización de las metas individuales, pero que todavía tienen enormes dificultades en términos del tratamiento de la equidad, porque el sistema económico, que es un sistema compatible con la democracia, que es el sistema de mercado,
y que es el sistema social de mercado, tiene que ser manejado de una manera coherente. Porque si yo no manejo la economía bajo las normas y los principios que regulan a la economía social de mercado, no puedo decir que ha fracasado la economía social de mercado porque durante 30 años no nos ha dado resultado. Cuando lo que ha fracasado es la estructura política que no ha sabido manejar de una manera coherente a la organización económica. Yo veo a Abelardo Pachano coincidiendo con Rafael Correa en algo. Rafael Correa no se equivoca cuando dice que hay un mal sistema de distribución de la riqueza en el Ecuador. Hay un proceso de concentración y eso es verdad, Abelardo no lo puede negar. En lo que también estoy de acuerdo es en un desacuerdo que tú tienes con Correa, que tú ves el problema, que tú plantearías alternativas al problema y el presidente Correa no lo ha hecho todavía, porque cuando se le dice cómo va a evitar usted el proceso acumulativo, no nos ha dicho absolutamente nada todavía. No sé si estamos hablando objetivamente de qué es lo que esperamos del presidente. Claro, si no hay programa económico. No tenemos un programa económico y eso es precisamente el elemento a través del cual se obtienen los resultados que estamos hablando, magros. El primer semestre del año 2007 es un primer semestre de resultados magros porque no hay un plan económico que le diga al Ecuador lo que se busca. ¿Cuáles son las metas? ¿Cuáles son los objetivos? Uno tiene que decir, por ejemplo, nosotros en el Ecuador no queremos seguir teniendo tantos cientos de miles de migrantes y vamos a ofrecer empleo a los ecuatorianos. Pero para ofrecer empleo a los ecuatorianos, nosotros vamos a implantar vamos a promover un plan económico que le haga atractivo al inversionista en los siguientes campos. Y vamos a escoger los campos. Vamos a escoger el campo del turismo, vamos a escoger el campo de la industria, vamos a escoger el campo de la agricultura, el del petróleo, el de la minería y todo. Y le vamos a cada uno a poner aquí como parte de todo un ajedrez que sirva para que ofrezcan oportunidades de empleo a los ecuatorianos. No hay nada de eso. Dicho de otro modo, no hay nada de eso, Marcelo. El petróleo que está a la baja, y es angustioso que esté a la baja. En producción. En producción, porque está en producción a la baja y eso es asustante y puede llegar a ser criminal. Allí no hay inversión. La industria no tiene inversión. La agricultura no tiene inversión. El turismo no tiene inversión. La tasa de inversión en estos últimos 6 meses ha bajado en una forma ostensible y alarmante. La pregunta, Abelardo, que te hago a ti. ¿El Estado ecuatoriano, representado por el gobierno del economista Correa, está en condiciones de invertir en estos sectores donde nadie quiere invertir en este momento? No. Precisamente por eso, porque fracasó el modelo de economía dirigida. Las economías dirigidas y sustentadas en un papel preponderante o casi exclusivo del Estado ya fracasaron. Todas esas economías están hoy día reconvirtiéndose en economías de mercado. Los países europeos, conocidos como países europeos del este, Rumanía, la República Checa, la República Eslovaca, Hungría, Polonia, Polonia, Rusia, todos ellos están de una manera u otra reestructurando su estructura política, social, económica hacia economías sociales de mercado. Te olvidaste de un país que no es europeo y que es el adalid en este campo, China. India. La India, un país con casi 1.000 millones de habitantes, con unos problemas raciales complejísimos, con unos problemas de inequidad, pero tremendamente difíciles de resolver. ¿Se han dado cuenta los hindúes de que no hay mejor fórmula que manejar bien la economía respetando ciertas normas y ciertos principios? Te pido, Abelardo, que no te vayas tan lejos, porque has andado deambulando por Europa, por China y por India. ¿Que sí da ganas de viajar? Claro que sí, comparto contigo, pero te hago regresar al continente y te hablo de el Brasil del socialista Lula, o del Chile de la socialista Bachelet, o de Costa Rica. ¿Qué está pasando? O de Alan García, en el Perú. En el Perú con Alan García. Mira, ejemplos tenemos numerosos, Marcelo, y numerosos ¿en qué sentido? En donde se han encontrado que la fórmula de respeto de los principios de una economía de mercado con un Estado responsable, ubicado y concentrado en lo social, da resultados. Chile está reduciendo pobreza y de manera realmente ejemplar. Chile está compitiendo con los países del primer mundo en términos de productividad.
Tiene abiertas las fronteras, no le da miedo que le ingresen todo tipo de productos a competir con los suyos, porque ellos están en una situación que pueden competir. ¿Y por qué pueden competir los chilenos? Simplemente porque han respetado lo que debe respetarse de una economía que se maneja coherentemente. ¿Qué es lo que hacen los uruguayos? País de este tamañito, pequeñito, la cuarta parte creo que del Ecuador. En donde, dicho sea de paso, hay un gobernante socialista. Otro socialista. Tabaré Vázquez. Claro. ¿Qué es lo que están haciendo los uruguayos? Los uruguayos dicen, yo quiero entrar a negociar un TLC con los Estados Unidos. Tabaré Vázquez va a los Estados Unidos y le dice al presidente Bush, yo quiero negociar un convenio de comercio, un tratado de libre comercio con ustedes, porque nos sentimos que hay oportunidades para generar empleo en Uruguay, porque nosotros les podemos vender a los americanos muchas cosas. Eso dice Tabaré Suárez. Te pido que te quedes un momento en el caso uruguayo, porque Uruguay es un país agropecuario como el nuestro. Uruguay históricamente ha vivido de su sector pecuario, de sus carnes, de sus pieles, en fin, de sus ganados. Es un país agropecuario. ¿Por qué al Uruguay no le ha dado miedo de entrar en un TLC con Estados Unidos por el tema agrario y pecuario y a nosotros sí? Porque simplemente tienen una visión de mediano y de largo plazo. Y porque están convencidos los uruguayos de que las oportunidades de crecer no están dentro del Uruguay, sino fuera del Uruguay. ¿Qué quiere decir eso? De que ellos no van a poder mejorar su nivel de vida, Marcelo, vendiendo más carne a los propios uruguayos. Ya los uruguayos comen lo máximo que pueden comer de carne. No se pueden empachar. Claro, entonces lo que dicen es, nosotros a lo mejor podemos producir más carne, ser más eficientes, manejar de mejor manera los hatos ganaderos y consecuentemente podemos vender carnes a los americanos, a los canadienses, a los mexicanos, al resto del mundo. Carne uruguaya, nosotros tenemos ya carne paraguaya en el Ecuador. Los paraguayos nos venden carne a los ecuatorianos. Y uno encuentra en centros comerciales en el Ecuador carne paraguaya. Y los ecuatorianos, que siempre hemos tenido una apertura al mundo, ahora nos estamos cerrando. Y tenemos leche colombiana, leche peruana y leche argentina. Y podemos vender la nuestra. Y podemos vender la nuestra, Marcelo. ¿Por qué no podemos los ecuatorianos? Esa posición de sentirnos derrotados de arranque. En el fondo no es miedo a trabajar más, miedo a trabajar mejor, miedo a comportarnos más exigentemente. Y además... ¿No es miedo? No solo es miedo combinado con defensa de protecciones y de ineficiencias. Es decir, defensa de comodidades. Y yo diría de ciertos ambientes protectivos que le ha dado el Estado de Ecuador a las actividades. Hay muchos sindicalistas que están listos, que han visto a través de sus pares de Perú, de sus pares de Uruguay, de sus pares de Chile, de que las oportunidades de que toda la gente pobre surja están dadas de la capacidad que tenemos los latinoamericanos de introducirnos en el mercado mundial, a pesar de los éxitos de Brasil, a pesar de los éxitos de Chile, a pesar de los éxitos de México, a pesar de los éxitos de Uruguay. América Latina está vendiendo menos al mundo de lo que vendía antes. En términos de proporción de participación en el mercado mundial, América Latina ha perdido participación. Porque las otras áreas, los chinos, los hindús, los de Europa del Este en general, las otras regiones del mundo están respetando, yo diría, con una decisión de apertura mucho más decidida que nosotros. ¿Cuáles son las claves para producir más, con más productividad, con mayor competitividad, ¿cierto? América Latina. ¿Cuáles son las claves? Hablando de pregunta. ¿Tiene que ver con idiosincrasias, culturas, hábitos, costumbres, con deseo de trabajar? ¿Tiene que ver esto de tratar de ser mejores productores? Además, ¿qué está pasando en América Latina? América Latina, definición, afán de hacer las cosas. Y afán de hacer las cosas bien, de comprender a dónde el mundo del futuro es un mundo del conocimiento, en donde los sectores de servicios están tomando una preponderancia fenomenalmente amplia. ¿Servicios, dices? Servicios. Es una cosa que podemos producir en básicamente, aquí está el desarrollo. Aquí. En la cabeza, en el conocimiento, en la tecnología, claro, en el nivel académico, en educación. Claro, trabajador ecuatoriano al que no le preparemos va a ser un inútil. Trabajador ecuatoriano al que no le demos una alimentación adecuada va a ser un subdesarrollado biológico. Nosotros tenemos que empezar, y por eso es que el Estado ecuatoriano tiene una responsabilidad enorme. Y este gobierno, igual que los anteriores, son unos irresponsables en el tratamiento de sus obligaciones sociales fundamentales. Uno ve al entrar en un hospital unas colas miserables de gente pobre, buscando que alguien le opere, que alguien le atienda, que alguien le dé algo, y no hay nada. Que alguien le cambie un dolor de estómago, un dolor de cabeza, porque ni siquiera encuentras aspirina. Bueno, pobre en los hospitales.
colas en los colegios para entrar a unas instituciones que tienen una presencia absolutamente desvencijada, horrible, que no daría, a nadie le daría ganas de estudiar. Unas aulas viejas, sucias, corroídas y todo. Así todo, maltratadas. esa aula sucia y desvencijada es elitaria porque no todo el mundo puede acceder a ella. Bueno, pero esa educación pública no es competitiva. Y muchos líderes sindicales, y muchos hijos de profesores de colegios fiscales, y muchos hijos de dirigentes políticos de izquierda se educan en colegios particulares. ¿Por qué? Porque saben que la educación pública es mala. Porque no entonces esa es una suerte de sinvergüencería pública, política del Ecuador, de no tener un Estado que cumpla con sus responsabilidades. Abelardo Pachano va a una cosa sustancial, señoras y señores, que si no lo entendemos, caminamos desbarrancándonos hacia el abismo. La sociedad actual, la presente y la del futuro es una sociedad del conocimiento. El conocimiento es ciencia, es tecnología, es capacitación, es producción, es competitividad. Si eso no entendemos y vivimos tendiendo la mano al Estado como pordioseros sindicalistas, lo único que estamos es cavando nuestra propia sepultura. Entonces, educación y competitividad. Abelardo, reaterrizando, trayéndote un poquito a las cifras macroeconómicas que dices son paupérrimas, tú, son pobres. Magras. Magras dijiste, magras, flacas, descarnadas. Yo diría que son angustiantes y angustiosas, porque no veo en el gobierno la presentación al pueblo ecuatoriano de una política económica, ni siquiera coherente. No veo política económica. Es que los 6 meses han sido 6 meses de una agresividad política pura, que han generado un Estado ecuatoriano que le digo yo, muy similar a una canguilera, en donde la conflictividad es el pan de todos los días. La bronca es el alimento diario de los medios de comunicación del país en general. La bronca no es mala. Yo he venido repitiendo... Si es positiva y si creativa. A ver, ¿por qué no bronqueamos contra los especuladores del gas? Qué linda bronca esa, señor presidente. ¿Cuáles especuladores? Bueno, o el problema del gas, en definitiva. El problema del contrabando del gas, el exceso de subvenciones. Topemos el tema. Vamos al tema del gas. Esa sería una linda bronca. Aquí hay un ejemplo precioso, Marcelo. El precio del gas es un precio absurdamente bajo. El precio del gas en el Ecuador es la 10ª parte del precio del gas en Colombia. Y el precio en el Perú es 12 veces el precio del gas en el Ecuador. El diferencial es tan monumental que las actividades ilícitas del contrabando tienen un margen para pagar a militares, a policías, a los de la aduana, al que se le ocurra. A corromper. Podemos tener nosotros un policía cada metro de la frontera que va a seguir existiendo porque el incentivo es tan grande. ¿Dónde está la solución? La solución está en tener una política de precio real. ¿Y qué pasa si es que tú pones precios reales? Y focalizar bien el subsidio. Eso te iba a preguntar. Sí pasa que objetivizas, sinceras el precio del gas, del diésel, de la gasolina, y te viene un proceso inflacionario a minutos seguidos. Porque es una sola vez, Marcelo. Es una sola vez. A propósito del tema. Entre el subsidio al gas, el subsidio a los combustibles, en general, los subsidios que está desarrollando el Estado ecuatoriano, en poco tiempo más, los ingresos petroleros totales del Estado van a ser cero. A propósito, con Ciudadanos nos viene un nuevo subsidio. Bueno socialmente. No sé si económicamente nos lleve al cadalso, al patíbulo y al colapso, porque es el subsidio a la energía eléctrica. Alejandro Rivadeneira advierte hoy día en una larga entrevista en el diario El Comercio lo que puede significar la congelación de la tarifa eléctrica, señoras y señores. 250 o 300 millones de dólares de subsidio que yo no sé el Estado y el economista Correa de dónde los va a sacar en el minuto que nos queda. Un gasto público como si fueran capillos de bautizo. Subsidios a diestro y a siniestro. ¿A dónde nos lleva esto? Tenemos un par de minutos de hablar. A la destrucción del Estado, al incumplimiento de sus obligaciones básicas. Marcelo, se quiere hacer una nueva refinería, una macro refinería, y no tenemos nosotros un buen sistema educativo. Se quiere ampliar los subsidios a los estratos que no requieren, y no tenemos buenos hospitales. Se quiere rehabilitar el ferrocarril
y no tenemos buenas carreteras secundarias. Marcelo, ¿en dónde están las prioridades sociales? ¿En dónde está? Por eso lo que yo decía, un programa económico que se diga que solidario. Tiene que ser un programa que le lleve al Estado a cumplir realmente sus obligaciones fundamentales. Pero con este tipo de estructura de política económica, en lugar de cumplir eso, lo que vamos es a construir un Estado menos equitativo. Y estamos fomentando una crisis futura, indiscutiblemente. Señoras y señores, de esto que estamos pasando los ecuatorianos, lo voy a decir con cierta abruptez, es lo más parecido a un manicomio económico, a una cosa asistemática, desordenada, inconexa, voluntarista, que nos está llevando, no este momento, ya lo veremos, a un colapso económico de secuelas inescrutables todavía. Qué pena tener que volvernos agoreros, pitonizos de desastres, pero si es que no hay correctivos urgentes, si sigue esta locura económica y sobre todo política, señoras y señores, le veo muy malos días para la sociedad, para el Estado ecuatoriano y también para el gobierno. Señor presidente, le rogamos de la manera más respetuosa, échele un poquito más de cuidado, como ha dicho el economista Pachano, a la economía. Muchísimas gracias, Abelardo, por venir esta mañana acá. Marcelo, un gusto. A la voz de la gente. Gracias a ustedes. Nos despedimos ya, disfruten del bello día y hasta mañana. Gracias. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad.